Bueno, chicos, vamos a retomar, por favor. Un poco de silencio, por favor. Vamos. Bueno, vamos a retomar, chicas. Vamos a hacer un poco de silencio, por favor. Ya estamos todos y todas en el aula presencial y en el aula virtual. Chicas, allá en la punta, por favor. Bueno, esta semana, otra vez, me parece que vamos a zafar de los paros, así que seguimos en agenda, bien, con los temas. Creo que las tareas de aula también van a tenerlas completas, por lo tanto, por ahora, matemática 2. ¿El jueves tienen? Bueno, casi completo. Por lo pronto a nosotros no nos está afectando en nada, o sea que estamos en el cronograma que nos habíamos propuesto. Todavía no tenemos confirmación de parcial ni nada. No sé cuándo tiene el parcial de física, me habían dicho. 1 de octubre y 5 de noviembre. Bien. Y 12 de noviembre el de química, que es el segundo parcial. Pero ¿tres parciales de química? ¿Pero son 3 así completos o alguno tiene... No hay ninguno de fórmula así chiquitito? 3 parciales. ¿Y por qué toma 3 parciales? ¿Alguna explicación? Ah, por eso, el segundo cuatrimestre es bastante más complejo y el que no pudo enganchar la dinámica le va a costar bastante, así que no den ni media hora de ventaja, le da recomendación, o sea, que aprovechen cada rato para en la medida de lo posible repasar, estudiar. Yo no sé cómo era su vida antes de empezar la facultad, pero lo que es seguro que para tener un tránsito medianamente saludable tiene que tener una disciplina de estudio diario de varias horas, en la medida de lo posible. Por más que parezca que manejan los temas o que los dominan, la recomendación que les puedo hacer es que tengan esa disciplina de destinarle por lo menos un par de horas todos los días a repasar, rever, releer, estudiar, porque en algún momento no les va a alcanzar. Sobre todo los que tienen una formación en la secundaria sólida, van a ver que en un punto les va a costar el asunto, porque es muy demandante estas carreras. Muy demandante por lo que ustedes están viendo que tienen los laboratorios. Los laboratorios llevan tiempo y parece que es tiempo muerto, pero les consume tiempo y es necesario, porque van a ir aprendiendo la cotidianidad de su futura profesión. Muchos van a estar trabajando en laboratorio y tienen que entender cómo es la lógica de un laboratorio. La lógica del laboratorio son muchas horas de trabajo, sea en la rama que se dediquen, química, farmacia, Yo bioquímica. también. Vos también que... Perdona. Está bien, no hay problema. Es mucho tiempo, jornada de 8 o 10 horas. Ni hablar si van a trabajar en una fábrica o a una industria química en donde tienen jornadas extenuantes con turnos rotatorios. Y es una lógica que tienen que ir aprendiendo, si no es invivible. Si la aprenden y si la empiezan a entender, la van a poder disfrutar y la van a poder sobrellevar. Bueno, volvamos a lo nuestro. Nosotros y nosotras habíamos avanzado bastante en la construcción o en el entendimiento de lo que supone el proceso de integración como una idea sustantiva, sustancial, que sintetiza algo que es relativamente intuitivo y sencillo de incorporar, que es calcular una integral definida en un punto no es otra cosa que, desde una perspectiva bien geométrica, calcular el área, ¿no?, debajo de una curva determinada en un intervalo determinado o definido. Eso parece, creo que estamos de acuerdo todos y todas en el sentido, que es algo sencillo, por lo menos de pensar, de imaginar. Es muy visible, es muy gráfico lo que uno tiene que hacer cuando quiere integrar.
Los problemas vienen después. Porque ¿cuáles son los problemas que vienen después? Y está bien, si lo veo geométricamente el problema, me pongo con un lápiz, con un papel, lo voy a poder más o menos hacer. El tema es que se supone que nosotros estamos en la facultad para resolver problemas laboriosos de una manera más económica posible. Cuando decimos económica, quiere decir económica de recursos mentales en nuestro caso. No podemos estar media hora, una hora para resolver una integral al modo geométrico, de la manera geométrica. Y en ese sentido empezamos a recorrer un caminito o un circuito que llamamos integro diferencial, y ahí nos topamos con la idea, creo que central, del cálculo, que es la que vincula el cálculo integral con el cálculo diferencial, ¿no? Que es un poco lo que estaba acá. Si yo recorro el camino en este sentido, si tomo una función problema, ¿no? Y quiero proponer un proceso de integración sobre ella, ¿se acuerdan que dijimos, qué tal existirá una función elemental que me permita calcular esa integral definida? Esa era un poco la idea, que esta f grande está acá, ¿no? Y bueno, avanzamos bastante en ese sentido. Dijimos, bueno, tomamos la función identidad y encontramos que había una función elemental que me permite ir calculando integrales definidas en el intervalo que yo quisiera. ¿Se acuerdan que para la función identidad, t, f de t igual a t, la función integral que calculaba exactamente la integral definida era x cuadrado sobre 2? Entonces, ¿qué se nos ocurrió a nosotros y a nosotras? Bueno, nosotros y a nosotras no, pero se nos podría haber ocurrido también. ¿Qué pasa si esa función que encontramos, que realiza el cálculo de la integral, la derivamos? ¿No? ¿Qué pasa si a la t al cuadrado o a la x cuadrado sobre 2 la derivamos? Y al derivarla, ¿qué nos dábamos cuenta? Que recuperábamos la función de partida, ¿no? Que recuperábamos la función velocidad que estábamos integrando. Entonces nos preguntamos, ¿eso será una casualidad o no? No, no era una casualidad. Y esa no casualidad o esa consecuencia es la que se sintetiza en el famoso primer teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué decide ese teorema? Y dada una función f integrable, ¿no? Continua, porque para que sea integrable tiene que ser continua en un intervalo determinado, no pedimos más que eso, o seccionalmente continua, pero no cualquier seccionalmente continua. ¿Qué requisito le teníamos que pedir para que esa función seccionalmente continua fuese integrable? ¿Lo recuerdan? Dos cosas teníamos que pedir. Hagamos memoria. No necesariamente, que sea positiva es para que admita una interpretación geométrica a su resultado. Pero había dos cosas que tienen que ver con la naturaleza de la función seccionalmente continua. ¿Qué tiene que tener? No tiene que tener saltos finitos, o sea, no tiene que tener saltos infinitos, o sea, las discontinuidades tienen que ser de tipo salto finito. Además, el número de discontinuidades, ¿cómo tiene que ser? Finito. Son esos dos elementos fundamentales. Si uno tiene que pensar en una función que no admite integral definida en un intervalo en donde está la discontinuidad, es la tangente de x, por ejemplo, ¿no? Porque la tangente de x tiene tipo salto infinito. Ojo, no olviden de este detalle, porque uno quiere ordenar y sintetizar las ideas y a veces pasa por alto algunas cuestiones relevantes que tienen que ver con esto. Yo puedo tener la tangente de x que no cumple, ¿no?, con la condición que habíamos dicho para que sea una función seccionalmente continua, porque tiene salto infinito, pero si nosotros queremos integrar esta función entre este punto y este punto, se puede hacer perfectamente, ¿no? Porque la idea de la integrabilidad de una función tiene que ver sobre el intervalo en donde uno quiere realizar el proceso de integración. Son las dos cosas, no es que integrable en cualquier lugar. Cuando uno aclara, tiene que ser integrable en el intervalo donde va a ser el proceso de integración. Bien, aclarado el punto, que no es menor, porque después se lo vamos a preguntar en el parcial y el 50% va a contestar mal, lamentablemente, es estadístico, es así. Volvíamos sobre el asunto. Entonces, que este resultado fundamental nos permitía recorrer el circuito al revés. Es decir, dado una función problema, si la función es integrable, entonces tiene que haber una función f grande cuya derivada sea la función problema, ¿no? Parece una trabalenguas, pero no es un trabalenguas. Y la idea de usar la misma f, como habrán empezado a percibir el otro día, tampoco es ingenuo, porque queremos diferenciar a ese f grande, que es la que nos permite calcular las integrales definidas,
con otra función o con otro conjunto de funciones de la cual esa f grande es un caso particular. Aguarden un segundito. Última admisión que hago. Estábamos acá, ¿no? Bien. Entonces, dada una función cualquiera, si nosotros podemos asegurar que es integrable, yo puedo realizar el proceso, podemos realizar el proceso de integración y puedo encontrar una función elemental que me permita calcular las imágenes, entre comillas, de ese proceso, muy sencillamente. Tomo la función problema, ¿no? Imagino que la función que estoy buscando, la que va a realizar la integración, admite una derivada y su derivada es la función problema, y después por prueba y error encuentro la función que va a realizar la integral. ¿Está bien? Bien. El problema de todo ese asunto, que está muy bien, fue que cuando nosotros empezamos a discutir algunas cuestiones teóricas vinculadas a ese proceso, nos dimos cuenta que no hay una única función, de alguna manera, que lleve adelante todo este proceso, todo este circuito. ¿Por qué? Y porque cuando discutíamos el otro día, me voy a borrar acá, cuando discutíamos el otro día, vimos que esas funciones elementales que nos permitían calcular el proceso de integración, o calcular integrales definidas, le dimos el nombre de primitiva, ¿no? Y nos dimos cuenta que cuando encontramos una función elemental, encontramos un conjunto infinito de posibles funciones que daban cuenta de ese proceso, ¿no? Donde hay una primitiva, hay infinitas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Es muy sencillo, porque si la función que estoy buscando P, su derivada es la función de partida, cualquier función que yo le sume a la constante, la derivada va a ser siempre la misma función de partida, ¿no? Es lo mismo. Ya lo discutimos, ahora lo vamos a volver a ver, pero aparece ese conjunto infinito, dentro de las cuales una, si la función es integrable, es la que yo estoy buscando. De ese conjunto infinito de funciones P más K, una es la F grande que nosotros estamos buscando, que exactamente está resolviendo ese proceso. ¿Está bien? El asunto es justamente ese es el gran segundo dilema fundamental. ¿Cómo podemos de ese conjunto infinito de funciones rescatar aquella f grande, f mayúscula, que es la que me permite realizar el proceso de integración de una manera sencilla? Que es la que en definitiva nos evita tener que realizar el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma de Riemann, que es imposible de hacer generalmente, salvo que la función sea un contorno recto o define un contorno recto. Bien. Ahí estamos, y es lo que vamos a resolver hoy. Recordemos, el teorema 1 de primitivas decía que si existe una primitiva P, existen infinitas. El teorema 2 nos decía que dos primitivas van a diferir siempre una constante. ¿Está bien? Hasta ahí es obvio. Y el teorema 3 nos dice algo interesante y nos da la punta para empezar a resolver este intríngulis. Dice que dos primitivas son iguales siempre y cuando coincidan en un punto. Por lo tanto, dos primitivas son distintas cuando las imágenes en el mismo punto son diferentes. ¿Está bien? O sea que eso es fácil de pensar. O sea, si yo tengo una primitiva, llamemos P, tengo una primitiva P de una función, vamos a poner acá, P de x igual a x más 1, y tengo otra primitiva, g de x es igual a x más 2, está claro que estas dos primitivas son distintas, ¿no? ¿Por qué son distintas? Sí, porque es una constante, pero ¿por qué son distintas en términos del tercer teorema? ¿Qué está pasando? ¿Cómo usaría el tercer teorema para demostrar artificialmente de alguna manera que estas dos funciones son distintas? Sí, está bien, pero ¿qué dice el tercer teorema? Dos primitivas son iguales si coinciden en un punto. Por lo tanto, dos primitivas son distintas si no coinciden en un punto, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que demostrar?
que en un punto no coinciden, en cualquier punto del dominio. Bueno, P en 1 es distinto de G en 1, por ejemplo. Y con eso decir que estas dos primitivas son distintas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estas dos primitivas son de un conjunto P asterisco, ¿no? Que es X más K, ¿no? Porque lo que está cambiando es la constante que estoy sumando. ¿Está bien? Bueno, de ese conjunto estas dos son distintas. Es obvio en un punto, pero están imaginando, o espero que imaginen, que lo que estamos mostrando con un ejemplito muy sencillo nos permite imaginar cuál es la función que va a cumplir este teorema en el circuito que queremos cerrar de alguna manera. Bueno, está bien. Estas dos primitivas son distintas, no hay dudas. Lo interesante de este resultado, que nos permite avisorar una solución para resolver el dilema que teníamos. ¿Cómo puedo rescatar del infinito conjunto de primitivas aquella función que realmente lleva adelante el proceso de integración? Justamente, el teorema 3 nos va a dar ese caminito, porque nos va a permitir agregar al circuito que estamos construyendo un punto de control. ¿Qué quiere decir ese punto de control? Y nos va a permitir, mediante el cálculo de alguna imagen del proceso de integración, comparar o decir si la integral que estoy proponiendo es la que va o no es la que va. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero no estamos muy distintos de hace un ratito. Lo que sí, lo interesante es que hay un punto de control que no va a fallar nunca y que nos va a permitir justamente, sin lugar a dudas, con ese punto de control, rescatar cuál es del conjunto infinito de primitivas la función integral que a nosotros y a nosotros nos interesa. ¿Cuál es ese punto de control? Y yo puedo tomar el conjunto de primitivas, por ejemplo, y calcular la primitiva en el punto, en el extremo inferior del proceso de integración, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier primitiva, o la primitiva que la función integral que a mí me interese, que a mí me interesa, en el punto en donde yo empiezo a contar, ¿cuánto tiene que valer? La función integral en el punto donde yo empiezo a acumular, ¿cuánto tiene que valer? 0. Y eso va a ser siempre así. ¿Se dan cuenta? O sea que para la función integral que yo quiero encontrar, de ese conjunto infinito de funciones que son las primitivas, en el punto, en el extremo inferior de integración, tiene que ser 0. Es obvio, porque es en donde yo empiezo a calcular el cambio total o el área debajo de la curva. Además, si yo integro entre A y A, entre 0 y 0, entre 1 y 1, esa integral tiene que ser 0. ¿Se dan cuenta? Entonces yo pienso, está bien, tengo el conjunto infinito de primitivas. De todas esas, yo quiero la que P en 0 valga ¿cuánto? De todo ese conjunto infinito de primitivas, yo estoy buscando, acuérdense que el conjunto infinito de primitivas es este que voy a poner por acá. Es este que tiene esta forma. Tiene una forma P en X, ¿no? Vamos a poner P asterisco, es igual a P en X más K. ¿Está bien? De todas esas, ¿cuál quiero rescatar? La que satisfaga esta condición, que P asterisco en 0 sea igual a 0. ¿Lo ven? La que satisfaga esa condición, me va a permitir encontrar la función integral que nos interesa. Ahora lo vamos a ver en el ejemplito. ¿Está bien? Está bien, sí, es lógico. Porque no todas las primitivas que forman parte de ese conjunto infinito de primitivas satisfacen esa condición, ¿no? Lo vimos recién. Supónganse que del conjunto que estábamos discutiendo recién, ¿cuáles eran las funciones? Teníamos una P que era X más K. Este es el conjunto, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Supónganse que nosotros queremos encontrar la función integral de esas. No, pero no es X más K, sino que era, supónganse que vamos a hacerlo más parecido a lo que estamos discutiendo. Era X cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Supónganse que ese conjunto infinito de primitivas, estamos de acuerdo porque K puede ser cualquier valor real, yo quiero encontrar la que para nuestro problema era la función integral. ¿Cuál era el punto de control? Y bueno, la función integral en 0 tenía que valer 0, porque se acuerdan que empezamos a integrar el pedacito de la función de identidad. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y mi función integral en 0 tiene que ser igual
a P asterisco está en 0 tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces ahí tenemos una estrategia sencillita para encontrar cuál es la función integral. ¿Cuál va a ser? ¿Cuánto va a tener que valer K entonces? Y bueno, P asterisco en 0 tiene que ser igual a 0 al cuadrado sobre 2 más K. Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la constante tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ese conjunto infinito de primitivas, la función es x cuadrado sobre 2 en este caso, porque K vale 0. No siempre va a ser así. No siempre necesariamente va a ser así. Pero en este caso es así. Y ahí tenemos el circuito bastante redondeadito. La cosa sería coseno de x, que era un poquito más complicada. Partamos de la función que quiero integrar, que es la coseno de x. Entonces recorro el circuito al revés. Proponíamos que la derivada de la función que estoy buscando, la función integral que estoy buscando, tiene que ser la coseno de x. Entonces, por prueba y error, encontramos una primitiva que va a ser el seno de x. Ahora entendemos por qué estoy encontrando una primitiva. Puede no ser la primitiva que realmente me interesa, porque cuando encuentro una primitiva, encuentro infinitas posibilidades. Ahora, de esas primitivas, antes de decir si es o no es la función que a mí me interesa, verifico el punto de control, que es acá. ¿Qué digo? Como estoy integrando entre 0 y x, la función integral en 0 tiene que ser igual a 0, que es lo que estoy diciendo acá, este es el punto de control. Entonces busco la primitiva que satisfaga ese control, ¿está bien? En este caso el seno de x satisface ese control, porque el seno de 0 es 0, ¿está bien? La discusión del otro día, que es un poco la discusión que pongo acá. Ahí juego con el teorema 3, en ese momento, en ese punto de control. Si pasa el punto de control, la función que estoy proponiendo, de primitiva vaya a llamarse función integral. ¿Está bien? Entiendan la diferenciación entre primitiva y función integral. ¿Estamos de acuerdo? La función integral es una función única para un proceso de integración determinado. Bueno, en el punto de control, porque el punto de control en verdad es 0 acá, pero es el extremo inferior de integración, porque puede hacer cualquier cosa, 4, 5, depende de dónde empezás a contar. El proceso de integración siempre, cuando vos integrás entre el extremo inferior y el extremo inferior, esa integral definida te va a dar 0. En este caso es 0. Si yo integro entre 0 y 0, la integral definida me va a dar 0. ¿Está bien? Bueno, entonces es la que pasa el punto de control. La función integral, y esto después lo vamos a discutir probablemente mañana, lo vamos a repasar muchas veces a esto porque genera dudas e incertidumbre. Empiezan a aparecer muchas letras y muchos conceptos que parecen diferentes, pero que todos se tocan en un punto. Lo que nosotros no tenemos que perder de vista, y les pido por favor a todos y a todas, es que lo que estamos resolviendo acá no es encontrar primitivas, no es un problema algebraico. Lo que nosotros queremos resolver acá es un proceso de integración. ¿De acuerdo? Es calcular un cambio total. Porque nosotros usamos la matemática, nosotros y nosotras, para resolver problemas empíricos. Entonces, lo que a nosotros nos está interesando, y fue un poco la motivación de por qué arrancamos esta historia, es calcular el cambio total de un proceso en el cual desconocemos la ley que vincula en forma directa a las variables. Solamente tenemos de dato la velocidad, que en este caso sería el coseno de t. ¿De acuerdo? Para resolver eso, tenemos el límite, tenemos cosas que no se pueden hacer en términos exactos. Estamos buscando un camino alternativo para resolver el asunto. En ese camino alternativo construimos toda esta parafernalia. Y en esta parafernalia es en donde nos podemos empezar a confundir. Porque empiezan a aparecer muchos conceptos nuevos. Un concepto nuevo es el concepto de primitiva. Pero el concepto de primitiva se desprende de esta búsqueda de funciones elementales que me permitan resolver esa integral que no podíamos hacer en términos manuales, ¿no? Bueno, el concepto de primitiva es ese conjunto de funciones elementales que me van a permitir calcular en forma sencilla la integral. Pero la función que a mí me interesa no es la primitiva, es una de esas primitivas que es la que va a permitir calcular, acá arriba, la integral definida para el proceso ¿no? Esta es esa. Entonces tenemos función dato, velocidad, conjunto de primitivas, conjunto de potenciales soluciones a nuestro problema, y la función integral, que es la f grande, que es la que encaja perfectamente en nuestro problema. ¿Está bien?
Tenemos una posibilidad infinita de soluciones, pero una sola de esas es la que se ajusta perfectamente a nuestro problema. En este caso, la f. En el ejemplito esa función que se encaja perfectamente a nuestro problema, es decir, la que no va a permitir calcular el cambio total de un proceso en un intervalo determinado, es el seno de x. ¿Por qué? Porque satisfizo el punto de control. Pero, claro, si cambio a, ya no sería el seno de x, como vamos a ver en un segundo. O sea, si yo cambio el extremo inferior, ya esto no es tan automático. Pero el punto de control va a funcionar igual. Eso es lo importante. Porque el punto de control es indestructible. Si yo integro entre extremo inferior y extremo inferior, el resultado es cero. El cambio total es cero, no hay dudas ahí. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces avancemos. En este caso, fíjense que es lo que hice ahí, lo que hicimos recién. Calculamos la función integral entre 0 y 0, que es 0. Buscamos con este punto de control la primitiva que satisface ese resultado. Dos primitivas son iguales si comparten un punto, entonces la primitiva es la función f que estoy buscando y el asunto queda resuelto y uno puede entonces con esa función elemental calcular todas las integrales definidas que quiera, entre 0 y pi sobre 2, entre 0 y pi, entre 0 y va, todas las que estén en el intervalo que han propuesto para integrar. Bien, buenísimo. Entonces, la sensación, por ahora, que con esta incorporación a nuestro circuito, que es el famoso dilema fundamental 2, resuelto, podemos calcular todas las integrales definidas que queramos. Sí y no. Sí y no. El primer detalle tiene que ver con que hay funciones que, como discutíamos el otro día, que por más que parezcan funciones dato, ¿no? Funciones de velocidad dato, que por más que sean integrables y parezcan comunes y silvestres, no admiten primitiva elemental. Cuando decimos que no admiten conjunto de primitiva elemental, le digo que aparte de no tener una por prueba de error, no se puede encontrar, tampoco algebraicamente. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que hay veces que por prueba de error sale rápidamente la función integral probable? Otras veces hay que usar algún método, pero todos los métodos tienen que ver con ir descomponiendo la función para poder encontrar una función elemental probable, ¿no? O posible. Bueno, hay funciones que por más que parezcan sencillitas, no admiten primitiva elemental. En ese caso, más adelante veremos cómo la resolvemos. Sacado ese conjunto que son patológico o molesto, más allá de eso, todavía no tenemos el problema resuelto. Por un poco lo que se dijo acá recién, y un poco lo estamos empezando a percibir. Hay que prestar atención a lo que pasa con el extremo inferior de integración también. Hay que ver qué papel juega y cómo podemos incorporar el extremo inferior de integración en nuestro circuito íntegro diferencial. Bueno, vamos a ver qué rol juega ese extremo inferior. Para Helio, volvamos al coseno y hagamos ese pequeño cambio que un poco lo discutíamos el otro día. En vez de integrar entre 0 y x, integremos entre pi sobre 2 y x. Desde la perspectiva del proceso de integración no cambia nada, porque sigue siendo un A. Hay un extremo inferior de integración definido, fijo, y yo tengo que poder realizarlo. Está bien. Ahora, vamos a ver si es tan sencillo, o si sigue siendo la función seno de x la función que me permite calcular la integral definida. ¿Por qué? Porque tengo, en principio, el recorrer el circuito al revés no cambia. Tomo como la función coseno de t, imagino que la primitiva, la derivada de la primitiva es la función dato, por prueba de error busco una función que satisfaga esta igualdad, que en este caso va a ser el seno de x, voy al punto de control y acá empiezan los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto de control cambió, porque el extremo inferior de integración cambia. Entonces digo, cuando voy a calcular la función integral, la f grande, entre pi sobre 2 y pi sobre 2, no hay duda, esa tiene que ser 0, ¿no? ¿Está bien? Ahora, la función p que propuse, y la calculo en pi sobre 2, ¿cuánto da? El otro día daba 0, pero porque estaba hecho un espanto. ¿Cuánto da? Da 1, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Pero porque estoy usando mal el punto de control, y estoy usando mal los teoremas de primitiva. Porque, ¿qué dijimos? Donde tengo una primitiva tengo infinitas. Y la forma que tiene ese conjunto de primitivas es P de X más K. Por lo tanto, en verdad, lo que tengo que preguntarme acá es, si esta no pasa el punto de control, tengo que encontrar cuál pasa ese punto de control. Y entonces lo que tengo que proponer es esto.
Acá uso desafortunadamente el mismo nombre, pero no es el mismo nombre. Lo que pasa es que tienen color distinto, sería la P rosa y la P violeta. Pónganle nombre diferente porque se van a hacer lío. Pónganle G y P, usen otro nombre porque son distintas funciones. Esta P azul está representando un conjunto infinito de funciones en donde esta P fija. La estructura algebraica de esta P es la misma, ¿no? Es X, lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Y lo que discutíamos antes. Tengo que tomar esta P de acá, va a ser seno de X, ¿no? Entonces, la que estoy buscando es aquella que satisfaga lo siguiente, que seno de pi sobre 2 más k sea igual a 0, que está acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que valer k? Menos 1. Esa es la que pasa el punto de control. Con ese proponemos menos 1 y entonces esa es la primitiva, que es la función integral que estoy buscando. ¿De acuerdo? Con ese tenemos la integración. Como se dan cuenta, a medida que cambiemos el extremo de integración, vamos generando distintas funciones integrales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que termina de oscurecer interesantemente el escenario es que se darán cuenta que para una función dato quiera, en verdad, hay infinitas posibilidades. Hay infinitas ecuaciones que pueden explicar ese proceso. ¿Y de qué depende entonces de esas infinitas posibilidades encontrar exactamente la que va a permitirnos en forma elemental resolver el asunto? Primero, de tener en claro en qué intervalo estamos integrando, ¿no? No es lo mismo para una función, para la misma función, integrar en un intervalo que en el otro. Cambia la ecuación. Si yo integro esta función coseno de x entre 0 y x, entre 0 y x me da la función integral que tengo que usar sería el seno de x, pero fíjense que si estamos integrando entre pi sobre 2 y x, la función integral es seno de x menos 1. No es la misma función, es diferente. ¿De acuerdo? Y no es menor ese cambio porque cambia completamente el resultado posible de ese proceso. ¿De acuerdo? Y eso es lo interesante para mí, lo más interesante del cálculo integral, que no lo tiene el cálculo diferencial. El cálculo diferencial dependía, obviamente, si yo fijo hay una naturaleza similar ahí, porque obviamente el cálculo diferencial depende de donde estamos calculando la derivada. ¿Está bien? Porque va cambiando también, pero ¿qué es lo que cambia? No cambia la ecuación, no cambia la función. Me devuelve distinta imagen. Acá cambia la función. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo seno de x que seno de x menos 1. Y así con todos los casos. Y eso es lo que es más complicado, termina siendo más complicado el cálculo integral en un punto. Como vamos a verlo más adelante cuando encontremos otro resultado singular del cálculo integral. Ni hablar todos los nombres asociados que van apareciendo. Pero repito, insisto, para que se lo lleven como un gran aprendizaje, si quieren. Toda la parafernalia es para encontrar una forma sencilla de realizar el cálculo de allá arriba. No pierdan esa referencia. Cuando uno calcula una integral, lo que le interesa es calcular el cambio total de un proceso. Como no puedo hacerlo calculando el límite de una norma en la partición cuando tiende a cero de una suma de Riemann, tengo que encontrar una vuelta. Y la vuelta implica todo esto. La vuelta, en encontrarle la vuelta es donde está la idea más significativa del cálculo, que es la que vincula el cálculo diferencial con la integral. Bueno, está bien. Pero eso fue una consecuencia de esa exploración. ¿Está? Bien, entonces da la impresión que tenemos todo resuelto, siempre y cuando, y allí llegamos al segundo interrogante fundamental del cálculo integral, siempre y cuando podamos estar seguros que para una función integral, para una función f, siempre va a existir una constante que me permite, en todo caso, rescatar del conjunto de primitivas la función integral que a mí me interesa.
¿Está bien? Falta eso, porque siempre existirá la constante. Siempre podremos resolver ese punto de control. Ese es el dilema, el gran segundo dilema del cálculo integral. Así como para el primer dilema encontramos una solución rápida, el segundo dilema también nos propone una solución rápida y es el famoso segundo teorema fundamental del cálculo integral, que dice exactamente eso. Dado una función continua en un intervalo cerrado a b, por la función continua, la función que vamos a integrar, ¿no? La función velocidad de nuestros casos experimentales. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es, si la función es continua, hay una función integral asociada, existe una f, ¿no? Si la función es continua, existe una f. ¿De acuerdo? Y otra hipótesis más, no confundamos las hipótesis. Y tengo, además de la función integral, otra primitiva, p, cualquiera. ¿Tá? No se olviden que en un punto la función integral, en un punto no, es una primitiva también, ¿no? Es la primitiva que estoy buscando, pero una primitiva. O sea que el segundo teorema dice, dado una función integrable y dos primitivas diferentes, ¿no? Dado una función integrable y dos primitivas diferentes, pero esas dos primitivas diferentes, a mí hay una que es cardinalmente más importante, que es la primitiva que efectivamente es la función integral. ¿Se dan cuenta dónde se empieza a complicar la historia? Estoy hace 3 minutos diciendo lo mismo, pero no es lo mismo, sí. Sí, pero no es. Sí, si tenés esta hipótesis, y se cumplió esta, la segunda hipótesis es interesante tu asunto. Lo que pasa es que vos estás asumiendo por resultado algo que yo dije como un comentario. Este teorema asegura que si hay una primitiva, infinita primitiva, y una de ellas es la función integral. ¿Te das cuenta? Este es el teorema que te asegura que eso siempre va a pasar. ¿De acuerdo? Lo que te decía yo es que de estas dos primitivas, esta f es la que a mí me interesa. Y esta p puede ser cualquier otra cosa. Pero aparte quería decirle aquí que, dado una f continua en intervalo AB, puede ser que este teorema no se cumpla. Pero porque sobre todo esta o esta hipótesis no se satisfaga. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Lo dije como al pasar y lo discutíamos el otro día también. ¿Qué puede ocurrir para que esta hipótesis va a estar siempre? Claro, que no exista P o que no exista F. Digo, que no admita primitiva elemental la función dato, ¿no? Por ejemplo, la función e a la menos t al cuadrado. Ténganla siempre ahí presente. La función e a la menos t al cuadrado no tiene primitiva. Entonces, si no tiene primitiva, no aplica el segundo teorema, porque no satisface hipótesis. ¿Está bien? Saquemos esos casos, por eso yo les decía, concentrémonos en las funciones que son continuas e integrables y que admiten primitiva. Para ese pequeño o gran conjunto de funciones posibles, que son las que nosotros más que nada vamos a trabajar, se satisfacen las hipótesis del teorema, entonces siempre va a existir una constante tal que pueda escribir la función integral como la primitiva más esa constante. ¿Está bien? Pero noten los pequeños detalles del teorema, que no son menores, porque después nos confundimos y nos equivocamos. Si yo tengo la función a la menos t al cuadrado, no satisface la hipótesis del teorema, del segundo teorema fundamental. Por lo tanto, no puede aplicarse el circuito integro-diferencial y por lo tanto no puedo encontrar una función integral que me permita calcular de forma exacta y sencilla la integral de ese proceso. ¿Cuántas velocidades van a ser del tipo e a la menos t cuadrado en nuestra vida? Y casi pocas, o muy pocas. Solamente las que se enfrenten en los exámenes finales o parciales de esta materia y de matemática 3, por ejemplo. Matemática 3 también lo usamos mucho, el que haga química después. Porque hay métodos alternativos de cálculo que son muy interesantes para resolver ese asunto. El único método alternativo es aproximar, exactamente. Lo que pasa es que en matemática 2 van a aproximar de una forma un tanto, ¿cómo se dice? Un tanto rústica. Y en matemática 3 van a sofisticar el aproximamiento o la aproximación, nada más. Pero sí, se aproxima. Bueno, es una función modélica que sirve mucho para abrir la puerta a otras dilemas que uno puede tener. No es porque la función e a la menos t cuadrado sea interesante desde el punto de vista empírico, pero hay un montón de funciones. Por eso uno se queda con la idea de que con esto resolvemos el 99,9% de los casos y nos queda
un pequeño porcentaje de cosas sin resolver. No, con esto resolvemos una parte del problema, que es la que vamos a entretenernos nosotros y nosotras, pero la matemática y los modelos experimentales son mucho más complejos que lo que nosotros discutimos acá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, fíjense qué interesante, porque, y acá usé otro nombre, miren, usé G. Con esto podemos resolver y ordenar el circuito íntegro diferencial completo. Tenemos una función dato que queremos resolver o encontrar la función integral, que es nuestro dilema. En vez de ir por este camino, por ahí arriba, vengo por acá abajo. Propongo la función que estoy buscando, su derivada tiene que ser la función dato. Por prueba y error encuentro acá, encuentro el conjunto de primitivas infinito, de la cual una puede ser. Uso el punto de control, ¿no? Siempre en el extremo inferior de integración, fíjense, fna es igual a gna. Y la que satisface de todas estas este punto de control es la función integral que estoy buscando. ¿Bien? Y ahí terminó la historia. Obviamente no van a hacer ese esquema, ese dibujito para encontrarlo, sino que pueden ordenarlo con un algoritmo de búsqueda muy sencillo, que es lo que va a pasar en limpio ahora. ¿Está bien? Pero es un poco acá, redondearemos el circuito interdiferencial. Ese circuito, que da cuenta de los dos grandes dilemas, está perfecto en un punto. Es así. Por ahora es infalible para las funciones que satisfagan los teoremas, ¿no? Para las funciones que satisfagan los teoremas. No se acuerden que las funciones a las cuales voy a poder aplicar infaliblemente este circuito tienen que pasar este teorema, o el primer dilema, y pasar este teorema, o el segundo dilema que estaba por acá. Todo esto. Toda esta cosa monstruosa, acá. ¿Cuál es el primer dilema? La función es continua, ¿no? Si la función es continua, entonces satisface esto. ¿Y cuál es el segundo dilema? Si la función es continua, tengo una función f primitiva y tengo otra primitiva, entonces puedo encontrar la función integral. Hablando mal y pronto, ¿de acuerdo? ¿Cuál función no pasa los dos dilemas? La función e a la menos t al cuadrado pasa este primer dilema, lo puede pasar a este, ¿no? Porque lo pasa. Porque la función e a la menos t al cuadrado, voy a decir, sí, tengo la función e a la menos t al cuadrado, la pongo acá, supónganse que tengo acá. F de t es e a la menos t al cuadrado. Vengo acá y digo, bueno, sí, hay una función f cuya derivada puede ser e a la menos t al cuadrado perfectamente, pero no pasa el segundo teorema, porque no admite primitiva elemental. Entonces, no aplica para esa función el circuito íntegro diferencial. Para esa y otras más. ¿De acuerdo? En el éter, ¿de acuerdo? ¿Avanzamos? Sí, Sí. 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 Sí, exactamente. Vos podés calcular, porque la integral de a la menos t cuadrado entre 0 y 1 es el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de la suma de Riemann. Como puedes definir todos esos elementos sobre esa función, se puede calcular. Lo puedes proponer teóricamente. No lo va a poder calcular en forma exacta porque no va a poder resolver ese límite. Pero lo puedes calcular. Vos sabés que el integral entre 0 y 1 de esa función es el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de la suma de Riemann, aplicada sobre esa función. Como puedes definir partición sobre esa función, puedes definir un conjunto de puntos compatibles en esa partición, puedes teóricamente realizar el proceso de integración. No lo va a poder calcular en forma exacta, pero lo puedes aproximar. Con una función escalera suficientemente refinada va a tener una buena aproximación. ¿Está bien? Exactamente. Vos sabés que ese límite existe por las funciones continuas. Esa es la clave. Vos sabés que existe el valor exacto de ese proceso de integración para esa función. No lo podés encontrar con una ecuación. Lo vas a poder encontrar numéricamente, una computadora, como quieras. O sea, se encuentra hoy. Hay funciones aproximación. Si ustedes lo ponen en la computadora o en los integradores, van a ver que le empiezan a aparecer cosas medio raras como función error, función aproximación, y la calculan exacta. Exacta para el nivel de precisión de la computadora, digo. Está bien, pero claro, para el nivel de precisión de la computadora se puede calcular en forma exacta, porque puede refinar a un nivel que humanamente nosotros no podemos hacer. Y lo va a encontrar. Va a proveer el valor exacto con un nivel de aproximación de 10 a la menos 16. O sea que para nosotros nos sobraría. Pero desde el punto de vista filosófico, teórico, no es el valor exacto.
El valor exacto no se puede encontrar porque no tenemos la función elemental que nos permita devolver el valor exacto. ¿Se dan cuenta? Interesante. Bueno, sí, algo más. Pasamos de limpio entonces este pequeño croquis y es un poco el algoritmo de 4 pasos que vamos a presentar acá, es un poco el que nos va a ordenar a la hora de buscar primitivas de un proceso. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hecho hace ya un par de semanas, fíjense que lo que buscábamos siempre era un proceso alternativo para un cálculo que no podíamos hacer. Primero, dada la función dato, esta f de t, imaginar que hay una función p cuya derivada es la función dato. ¿Está bien? Imaginar que hay una función p, o encontrar, más que imaginar, proponer una función p cuya derivada es la función dato. Hallar, si existe por prueba y error, una función p. ¿No? Hallar si existe por prueba y error esa función p. Pero al hallar esa función p en verdad, estamos encontrando todas las primitivas. ¿Está bien? Estamos encontrando p más las k. ¿De acuerdo? Hasta acá recorrimos la primera parte del circuito. Después el final, ¿cómo lo cerramos? Bueno, de esas todas, P más K, encontrar cuál satisface el punto de control. Es decir, encontrar F. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplito otra vez. Y finalmente, con esa F, resolver el asunto. Esta es la función integral que me va a permitir ir calculando las distintas integrales definidas. Ahora vamos a hacer con otra distinta, para no hacerlo siempre con la misma, y vamos a ver cómo opera el circuito. Y ahí termina el asunto. Van a ver que eso, por más que parezca esquemático y parezca algo que marea un poco, si aprendemos bien el proceso y el concepto sale intuitivamente. Fíjense, si nosotros tenemos un problema, le vamos a hacer una hoja en blanca para que se den cuenta que está bien aprendido el asunto y nos dé tranquilidad a todos y a todas. Ay, negro puse. No se ve nada. Era acá. Supongamos que el problema que tenemos es algo así del estilo... Acá. F de t, t al cuadrado más 2. Y estamos integrando, queremos encontrar una función f que, en un intervalo de integración nuestro, esto es t, está entre 0 y 2, por decir. Bueno, entre 1 y 2, para no hacerla tan fácil. O sea, ¿cuál podría ser el problema? Bueno, tenemos esa velocidad, estamos, no sé, el tanque, un volumen del agua, no importa, en el punto de hoy, pero hay un problema físico que nos interesa resolver, cuya velocidad es esa y cuyo intervalo de integración está entre 1 y 2. ¿Está? Entonces, ¿cómo arranca el circuito? En nuestra cabeza decimos, primero, si esa función es nuestra función dato, acá, primero, entonces, tiene que haber un conjunto de funciones P, ¿no? Cuya derivada sea igual a ¿quién? ¿A quién? A esta función, obviamente evaluada en x cuadrado más 2, porque lo que nosotros queremos hacer es encontrar la integral entre 1 y x, ¿no? De f de t diferencial t, que va a ser nuestra f grande de x. Esto es lo que nosotros queremos encontrar. ¿Está bien? Acuérdense la discusión de por qué usamos los dos nombres de variables diferentes. No quiero volver a tenerla porque nos va a oscurecer lo que queremos resolver ahora. Pero cualquier duda me lo dicen. Bien. El segundo paso, ¿cuál sería? Por prueba y error, encontrar ese potencial conjunto de funciones P. Como la función dato es una función que es continua e integrable, yo estoy imaginando, y parece una cosa sencilla, desde el punto de vista de la ley, da la impresión de que va a existir ese conjunto P, ¿no? Entonces, aboco mi esfuerzo en encontrar ese punto P, bueno, es ese conjunto P. ¿Ese conjunto P cuál va a ser? Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo G, a ese conjunto P, que va a ser la P más la constante es asterisco, ¿no? ¿Qué forma va a tener la P? Y tiene que ser una función cuya derivada sea x cuadrado más 2. Puede ser un tercio de x al cubo más 2x, ¿no? ¿Viste cómo se complica con un poquito, no? Sería muy bien x al cubo sobre 3
más 2x, esa sería P, y entonces le agrego la K a esta. ¿Está bien? Y veo, pruebo, si nosotros derivamos esta, regeneramos P y sí, 3 sobre 3 por x al cuadrado más 2. ¿Está bien? Regenero P. Regenero la derivada de P, perfectamente. Gracias, sí, la verdad. Regenero la derivada de P. P está acá. P es la que por prueba de error estamos proponiendo. Pero al proponer por prueba de error P, me doy cuenta de que, por lo que discutíamos antes, los teoremas de primitiva, en verdad estoy encontrando un conjunto infinito de posibles soluciones a nuestro problema. ¿Cómo rescato a F grande, o a F mayúscula, de ese conjunto infinito? Y acá viene el punto 3. ¿Cuál es? ¿Qué tengo que decir? Que F en 0, la que estoy buscando, teorema 2, teorema segundo, teorema fundamental de cálculo integral, tiene que ser igual a esta G en 0, ¿no? Entonces tiene que ser igual a, que es igual a 0. F en 0 va a ser siempre, no, F en 0. Nadie me lo corrigió. Cambié justo el extremo inferior para no mecanizar el razonamiento, y fíjate que mecanizado lo tengo. No es F en 0. ¿F en dónde es? Claro, en verdad fue a propósito, ustedes no digan nada. Es F en 1, porque la que tiene que ser 0 ahora es F en 1. Muy bien. Acá estamos. 1, 1. Esto es lo que tiene que ser 0, porque el extremo inferior de integración en este caso es 1. Entonces, con ese dato es muy sencillo rescatar a F de ese conjunto de Gs, o de ese conjunto G. Puede tener que ser igual a 0 al cubo sobre 3 más 2 veces 1 al cubo sobre 3 más 2 veces 1 más K asterisco tiene que ser igual a ¿cuánto? Muy bien. Entonces nos queda que 1/3 más 2 más K tiene que ser igual a 0. Entonces K, ¿a qué tiene que ser igual? 6/3, 7/3, menos 7/3, ¿no? ¿Está bien? Exactamente. No importa, porque el extremo de integración, porque eso refiere al proceso de integración. Una vez que uno aprendió en el proceso, te resulta lógico y natural, porque está integrando entre 1.000.000 y 1.000.000. Entonces tiene que ser 0. Bien, entonces teniendo la K asterisco, vamos al paso 4, que el paso 4 es el que daba cuenta, respondía el problema, nos permitía encontrar el proceso alternativo. Entonces cuando yo calculo la integral entre 1 y x de la función dato diferencial t, va a ser igual a, o voy a usar la siguiente función para calcular estas imágenes posibles. Voy a usar qué función, y va a ser x cubo sobre 3 más 2 veces x menos 7/3. Y ahí puedo calcular todas las imágenes que quiera de ese proceso. Obviamente, ¿entre qué valores? Entre 1 y 2. Pero ojo también, no es que el 2, si yo cambio el extremo superior de integración, a diferencia de cambiar el extremo inferior, no me va a cambiar la ley. ¿Se dan cuenta? Y acá viene otra trampita y otro consejo para tener en cuenta. Si nosotros cambiamos el extremo inferior de integración, eso automáticamente va a provocar un cambio en la ley de la función integral. Por el segundo teorema fundamental, por el punto de control. Ya lo vimos con el seno de x y el seno de x menos 1. Si nosotros cambiamos el extremo superior de integración, mientras no hagamos que nuestra función tenga un punto de discontinuidad infinita, lo que no va a cambiar la ley. Vamos a tener otro intervalo, o se va a estirar nuestro intervalo de resultados posibles, pero no va a cambiar la ley. Porque si yo acá en vez de 1 pongo 3, la ley no cambia. ¿Se dan cuenta? Puedo seguir usando esta función integral asociada para calcular imágenes o cambio total del proceso. Que me interesa calcular entre 1 y 2, voy a calcular entre 1 y 3. Y todos esos resultados van a ser consistentes con nuestro proceso de integración. No cambia la ley. Ahora, si en vez de calcular entre 1 y 2 cambia 0 y 2, sí, porque esta constante va a ser distinta. ¿De acuerdo? Bien. Eso es. Y acá termina la historia, aparentemente. Pero este cierre de una historia abre las puertas para otra historia. ¿Cuál es la otra historia?
Por ahora, nosotros estábamos discutiendo a la función integral como una herramienta de cálculo para resolver un problema de tipo empírico. Lo que pasa es que al encontrar esta herramienta de cálculo nos dimos cuenta que estamos definiendo una función nueva, que es la función integral. Y esa función nueva, función integral, iba a empezar a tener una existencia más allá de nuestros deseos empíricos, como pasaba con la derivada. La derivada está bien, de alguna manera resolvía problemas vinculados a velocidades, pero después nos dimos cuenta que si uno lo piensa el problema en términos abstractos, es una función más con sus propiedades, con sus características, con sus deseos y necesidades de vivir, vitales. Y que se relaciona con la función original, pero se relaciona con la derivada segunda, con la derivada tercera, con la derivada cuarta, con una derivada enésima. Creo que no lo discutimos en Matemática 1, pero están los teoremas de derivada enésima, hay teoremas que demuestran que hay infinitas derivadas. Y obviamente esas infinitas derivadas van a tener un sentido más allá de nuestro deseo empírico, van a existir. Y tienen unas propiedades abstractas que son interesantes, pero para el que se dedica otra rama de la matemática. Bueno, con la función integral va a empezar a aparecer algo similar. Con una complejidad agregada, que tiene que ver con esto. Que hay un montón de funciones integrales que reunimos en el conjunto de primitivas que tienen un problema de ambigüedad vital. Daría la impresión de que todas pueden explicar lo mismo, pero no todas explican lo mismo. ¿Y eso cómo va a repercutir en lo que se nos abre ahora? Y bueno, va a repercutir de una manera interesante que vamos a tener que aclarar con mucho cuidado para no complicarnos la vida. Lo que se cierra ahora en esta primera discusión es el uso empírico de la función integral. ¿Está bien? Es esa búsqueda o esa motivación que originó nuestra primera exploración en el universo de la función integral. Termina acá. Termina cerrando el circuito que discutíamos recién. Termina acá. ¿Está? Lo que se abre ahora es lo siguiente. Es ese conjunto de primitivas que se fueron desprendiendo de nuestra búsqueda empírica. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Si nos despojamos de los extremos de integración, ¿qué pasa? ¿Sigue teniendo sentido la idea de la integral? Bueno, todo eso empieza a configurarse en esta nueva definición, que es la definición o el concepto de integral indefinida. Si uno se despoja de los extremos de integración, los abre, no los fija, entonces lo que antes era la integral definida pasa a llamarse la integral indefinida. Pero no es lo mismo, porque la integral definida es un valor numérico que refleja el proceso de integración, que refleja un cambio total determinado. Si yo integro entre 0 y 2 una función integrable, ese resultado admite una interpretación inmediata, que es el cambio total de un proceso. Si yo borro los extremos de integración, voy a tener un conjunto de primitivas que van a empezar no se sabe dónde y van a terminar no se sabe dónde. No van a empezar ni terminar en ningún lugar. Es un conjunto de ecuaciones matemáticas que tiene una relación entre sí y que tiene una relación con una función que las origina, pero que no tiene ningún tipo de interpretación física necesaria. ¿Se dan cuenta? Es un conjunto de funciones con una ley determinada que en principio no explican más allá que su relación con la función que las originó. Nada más. Si yo tengo, por ejemplo, la función x, la función x, f de x chiquita igual a x, hay una integral indefinida asociada a esa función, que igual va a ser x al cuadrado sobre 2, ¿no? Más c. Ese va a ser un conjunto de primitivas que se le da el nombre de integral indefinida. A todo ese conjunto de funciones que están relacionadas con la función x, se le dice que es la integral indefinida de la función x. Cuando no le demos una interpretación física al problema ni geométrica, vamos a estar hablando de esa manera. Bueno, una función cualquiera, abstracta, si es integrable, tiene un conjunto, una integral indefinida asociada. ¿Cuál es esa integral indefinida? Es un conjunto de primitivas
que obviamente tiene relación con la función dato. ¿Está bien? Todo lo que hemos discutido satisface, pero no le estamos dando un sentido físico o empírico al asunto. Y existen también. Bueno, ese es el conjunto integral indefinida. ¿Está bien? Obviamente tiene que satisfacer esto. Que la derivada de P tiene que ser la función que le da sustento, que le da origen, que le da entidad y existencia. Parece menor el detalle, parece que es una cuestión notacional o que es una cuestión secundaria lo que estamos discutiendo ahora, pero si no lo tienen claro, a la hora de atacar un problema, se va a transformar en un problema de muy difícil solución, porque se nos va a mezclar integral indefinida con integral definida, con primitiva, con función integral. Y son 4 conceptos diferentes, que los vamos a pasar en limpio ahora, los vamos a discutir ahora, los vamos a seguir retomando, no se preocupen, para la que no termina de entenderlo, va a haber otra oportunidad de seguir avanzando en esa discusión, pero son 4 procesos diferentes, 5 si le agrego la función original. Tenemos la función dato o la función original. Sobre esa función original uno puede querer realizar un proceso de integración o no. Si queremos realizar un proceso de integración y calcular en forma exacta su resultado, tengo que encontrar una función f, función integral, que me devuelva la imagen de ese proceso de integración. Para buscar esa función f de x, tengo que proponer, o por prueba y error, un conjunto de primitivas posibles. De ese conjunto de primitivas posibles yo me quedo con la función x. Ahora, puedo ver ese proceso en forma abstracta, no interesarme nada de eso. Y digo, bueno, tengo una función cualquiera. ¿Cuál es la integral indefinida asociada a esa función? Si bien en mi cabeza voy a hacer más o menos lo mismo, voy a llegar a un resultado que no tiene nada que ver con eso. Porque en vez de encontrar una función que me devuelva un valor numérico para un proceso determinado, voy a encontrar un conjunto de funciones que no me va a devolver ningún valor numérico. Porque voy a estar liberando los extremos de integración. Ahora, este conjunto de funciones que no me devuelve ningún valor numérico también es un auxiliar de cálculo. Porque si yo lo uso sabiamente con este conjunto infinito de funciones que están en cualquier tabla de cualquier libro, uno, si lo usa bien, puede rescatar también la función integral que me resuelve el proceso empírico. Están obviamente vinculadas estas dos ideas. Pero desde el punto de vista conceptual, no tiene nada que ver. Este es un conjunto de funciones que se llama integral indefinida, que no tienen extremos de integración. Fíjense, está claro, está volado, no está a propósito. Acá, no hay nada y no hay nada. Tiene una naturaleza similar en qué sentido. Claro, comparten todas estas funciones una parte de la ley. Comparten una parte de la ley, la que transforma la X, y se diferencian en una constante. Pero si yo aprendí bien el concepto, esto, que en definitiva es un conjunto de ecuaciones, si aprendí bien el concepto, yo puedo usar ese conjunto de ecuaciones y encontrar ahí la que me interesa para resolver un problema empírico. ¿De acuerdo? Tengo que ver qué juega o cómo hago jugar esta ausencia de extremo de integración. ¿Está? Si yo paso en limpio la discusión del hoy, es la siguiente, que no es menor y es muy interesante en un punto. Esperen esto. Acá. La cosa arranca así. Tenemos una función f de t, que es t. Y propongo un intervalo de integración que es a y b. ¿Está bien? Si yo recorro el circuito, miro esto de una manera empírica, tengo una función p de x igual a x en este caso, ¿no? Y de acá encuentro el conjunto de primitivas por prueba de error, que llamamos g de x, que es igual a x cuadrado sobre 2 más c. Y de acá encuentro la función integral haciendo esta interpretación, que f en a tiene que ser igual a g en a, tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces de acá no me queda otra que la integral entre a y b de t diferencial t tiene que ser igual a algo así como, o entre a y x, perdón.
entre a y x, algo así como x cuadrado sobre 2 más menos ¿qué? Menos a cuadrado sobre 2, ¿no? ¿De dónde saqué este a cuadrado sobre 2? Bueno, cuando vengo acá, me va a quedar a cuadrado sobre 2 más c tiene que ser igual a 0, ¿no? Esto implica que la constante, perdón, la k esta que yo llamaba, la k asterisco, tiene que ser igual a menos a cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Ahí está bien. Ahora, puedo prescindir de todo intervalo de integración y encontrar un resultado similar. ¿Qué quiero decir? Tengo esta función acá. ¿Cuál es la integral indefinida de t diferencial t? ¿Cuál es el conjunto de primitivas que podrían explicar ese proceso eventual? Y bueno, esa integral indefinida va a ser x cuadrado sobre 2 más c. ¿Se dan cuenta? Fíjense que entre este resultado, esta sería la f grande de x, ¿no? Y esta, que es el conjunto de primitivas, hay una similaridad o similitud, obviamente. Porque si bien son cosas aparentemente distintas, convergen sobre la misma idea. Todo se ha constituido con una misma naturaleza. Todos han partido de acá. Todos han partido de ahí, se me borró todo. Todos han partido de ahí y en la búsqueda lo que pasó es que en este segundo análisis que está definido con este nuevo concepto, prescindí de la interpretación física. Pero la naturaleza del proceso sigue siendo la misma. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos introduciendo el concepto de integral indefinida? Ganamos primero que en todos los libros del mundo está definida la integral indefinida. Ganamos también que cuando uno quiera profundizar en el conocimiento matemático, requiere dar este grado de abstracción para poder construir otros modelos de mayor potencia de análisis. Probablemente en su caso, la mayoría no, pero otros sí van a requerir ir por el camino de las integrales indefinidas. Pero además, ganamos en términos de darle mayor consistencia, como verán, a nuestro circuito. Porque con este concepto de integral indefinida vamos a poder un problema. Ahí está. Y ahí está. Decía que con este último concepto, de la integral indefinida, abrimos una puerta que yo creo que es muy interesante, que nos permite comprender bien, nos va a permitir terminar de comprender bien el cálculo diferencial. Van a ver. Y cuando comprendamos bien el cálculo diferencial, vamos a terminar de comprender bien el cálculo integral y finalmente terminar de entender bien el proceso de integración en su globalidad. Estas integrales indefinidas, así como las integrales definidas, también admiten una serie de propiedades que son obvias en un punto, que es la propiedad de linealidad, que es la propiedad 1 y 2, es decir, la suma de la integral indefinida es la suma de las integrales indefinidas de cada función implicada. Está la constante, la propiedad de la constante. Pero las propiedades nuevas que propone la integral indefinida, para mí son las más interesantes. Fíjense. Miren la propiedad 3 y la propiedad 4 que parece que no dijeran nada, pero dicen todo. La propiedad 3 dice, si vamos a acoplar el proceso de derivación con el de integración, y lo hacemos de esta manera, ¿no? Tenemos una función problema, la integramos y luego la derivamos, ahí lo que hace uno es recuperar la función problema. Si acá tengo la función t, la integro primero, ¿qué me va a quedar? T cuadrado o x cuadrado sobre 2 más c, y después la derivo, recupero a la t o a la x. ¿Está bien? No hay dudas. Pero fíjense lo que dice la propiedad 4. Si nosotros tomamos una función, primero la derivamos,
y luego la integramos, no recupero la función de partida. ¿Qué recuperamos? Ni siquiera recupero una función. Recupero infinitas funciones. Y es notable este resultado. Y es notable en muchos de los sentidos de la vida. En el primer sentido más inmediato para nosotros es porque ustedes, y yo lo trato de usar lo menos posible, pero hay muchos de ustedes que dicen, bueno, la primitiva es la antiderivada. Asumiendo que la integral deshace lo que hace la derivada, porque si es la antiderivada, deshace lo que hace la derivada. Y fíjense que si uno lee cuidadosamente estas propiedades de la integral indefinida, la propiedad TD4, yo no estoy tan de acuerdo con que la derivada, perdón, que la integral deshaga lo que hace la derivada. Porque si fuese exactamente y estrictamente cierto, aplique en el sentido que lo aplique, tendría que acoplar una función con lo que deshace la otra función, tendría que recuperar el resultado de partida, ¿no? Y si yo no lo hago en un sentido, si lo hago en un sentido puede ser, pero si lo hago al revés no pasa lo mismo, ¿no? Fíjense en la propiedad 4. Si primero derivo y luego integro, además de recuperar la función original, estoy encontrando infinitas funciones. Entonces, en rigor de verdad, el proceso de integración y el de derivación no son inversos uno del otro. Y eso es muy interesante y hay que tener mucho cuidado cuando uno entra en las profundidades del conocimiento, porque obviamente hay mucha gente que asume que sí son inversos uno del otro. Hay muchos libros de cálculo que lo toman como tal, pero no tienen el cuidado de explicar en qué sentido son inversos uno del otro y cuándo son inversos uno del otro. En todo caso, es una inversión especial, porque solamente vale en este sentido, ¿no? Acá, según esta propiedad 3. Entonces, si vamos a invertir, solamente valdría en ese sentido. Pero si lo hago al revés, no vale. Obviamente, esto desde el punto de vista netamente empírico, no debería afectarnos demasiado, porque nosotros no vamos a estar planteando esta inversión como idea, pero el que va a avanzar por diversos motivos en el estudio de la matemática, tenga en cuenta estos detalles, que es un detalle acá, pero que demuestran que primero que la matemática y lo que uno lee en un libro de texto no es verídico siempre, que eso va cambiando, y que muchas veces lo que uno escribe en un libro de texto de matemática o el libro de texto de la disciplina que quieran, son ideas de un autor que no necesariamente son verdad siempre. ¿Está bien? Entonces tiene que uno estar siempre con la suficiente apertura mental y el espíritu crítico para leer esas cosas y sacarle el provecho en ese sentido. ¿Está bien? No hay nada que sea estrictamente cierto siempre. ¿De acuerdo? En nuestro caso, si me dicen que la derivada es la inversa de la integral, le voy a tener que decir que no es cierto, ¿no? Si ustedes me dicen que la integral deshace lo que hace la derivada, no es estrictamente cierto. Depende, en verdad, si depende de cómo lo hacen, ya no es cierto, en términos matemáticos. ¿De acuerdo? Bien. Eso es importante. Teniendo eso en cuenta, teniendo eso en cuenta, que es un poco lo que decimos acá, lo paso en limpio. Que aparte, les cuento una infidencia, probablemente siempre algo de esto tomamos, entre la relación entre el integral y el proceso de integración y derivación. Fíjense que lo que está diciendo esta última propiedad de la integral indefinida no es otra cosa que lo que nos obligó a poner el punto de control en el circuito integro-diferencial. Porque si fuese tan sencillo que uno va y viene entre un proceso y el otro, no deberíamos haber hecho todo ese recodo o esa vueltita de tuerca para darle consistencia a nuestro circuito, ¿no? Con encontrar una primitiva ya la cosa estaría resuelta, si fuesen tan inversos uno del otro. Y entonces la primitiva ahí sí se llamaría antiderivada y sería una sola, no infinitas.
que es un poco lo que está pasando acá. Toda esa discusión del día de hoy, todos esos teoremas de primitiva, el famoso segundo teorema fundamental del cálculo integral, todo eso tiene que ver con que no son inversas una de la otra, no son estrictas inversas una de la otra. Pues si fuera una inversa estricta, con una ya está. Bien. Con eso, y el famoso corolario de la regla de Barr, del segundo a mencionar, con la discusión de las primitivas, la relación entre el cálculo diferencial integral y este corolario que vamos a ver acá, vamos a cerrar definitivamente el capítulo de la integral, de la definición. Después entraremos a discutir aplicaciones y misceláneas de la integral. ¿Qué dice el segundo, el famoso corolario, que es la regla de Barrow, que el que ha hecho algo de esto la conoce? Dice que fíjense que el segundo teorema acá está escrito un poquito diferente, porque dice que teníamos la función integral que estoy buscando es una primitiva, y esa primitiva no es casualidad que va a ser siempre la P en A. ¿Qué quiero decir con la P en A? Vamos al ejemplito que habíamos visto antes. Nosotros teníamos f de t era igual a t cuadrado sobre 2 más 1 era. ¿Está bien? Nosotros habíamos propuesto que el conjunto G, ¿a qué va a ser igual? X cubo sobre 3, ¿no? Más X, más la constante. ¿Está bien? Bueno, punto de control de más, existe una constante que hace esto sea cierto, pero entonces la función integral que estoy buscando, ¿no? ¿A qué era igual en este caso? ¿Se acuerdan? Era x cubo sobre 3 más x menos 7 tercios. ¿Está bien? Pero ese 7 tercios no es un número casual que aparece. Fíjense que ese 7 tercios es igual a la primitiva esta, a la g, ¿no? Evaluada ¿en dónde? En el extremo inferior de integración, ¿no? Lo cual es obvio, porque yo quería integrar acá dijimos, entre 1 y 2. ¿Está bien? O sea que la constante esa que estábamos buscando era, el opuesto de la constante era g en 1. ¿Se acuerdan que nos daba 7 tercios? Y sí, porque si yo calculo acá g en 1, ¿cuánto va a dar? Y nos queda 1 tercio más 6 tercios, más k asterisco. Y entonces este k asterisco que estoy buscando va a ser siempre menos g en 1. ¿Se dan cuenta? Si lo pienso en términos de la p que estoy usando, en verdad, la constante que estoy buscando va a ser siempre la primitiva evaluada en el extremo inferior de integración. Siempre va a ser así. La que satisfaga, la que es la función integral que quiero rescatar del conjunto S infinito. O sea que, si yo paso en limpio, el algoritmo de la búsqueda sería, cuando voy a rescatar la primitiva de las primitivas, la que a mí me interesa, va a ser el conjunto P, o sea, la primitiva que encontré, menos esa primitiva evaluada en el extremo inferior de integración. Esa va a ser la función integral. Siempre. Que es lo que estoy viendo acá. Y esa es la tesis del teorema, del segundo teorema fundamental. Que la función integral que estoy buscando, que la función integral definida, que me va a permitir calcular la integral definida, es decir, la f grande de x, que esta f grande de x que estoy buscando acá, va a ser la primitiva en x menos esa primitiva evaluada en el extremo inferior de integración. Y eso hace que el cálculo de cualquier integral definida, que se conoce como regla de Barrow, es P en B menos P en A. Porque estoy integrando siempre entre A y B, ¿no? Si yo quiero integrar entre 0 y 1, va a ser P en 1 menos P en 0. Si quiero integrar entre 4 y 8, va a ser P en 8 menos P en 4. Y eso se indica de esta manera acá, que es la regla de Barrow. Que la función integral que yo estoy buscando evaluar, la función integral evaluada en B, es decir, en el extremo superior de integración, acuérdense que si yo pongo función integral evaluada en B, estoy asumiendo que le voy a hacer, estoy integrando entre A y B, ¿no? Va a ser la primitiva que he encontrado
en la variable t evaluada entre a y b. ¿Está bien? De ahí sale la famosa regla de Barrow, que es otra forma distinta de anotar la tesis del segundo teorema. Pero para ponernos de acuerdo, porque eso aparece en muchos lados, la regla de Barrow. El tema es que la regla de Barrow y un poco ordena y termina de ponerle la frutillita del postre al circuito de la torta, porque cuando uno va al circuito íntegro diferencial, en verdad la constante esa que uno tiene que agregar o descubrir del conjunto infinito no va a ser otra cosa que menos la primitiva en A. Y ahí terminó la historia. Esa constante va a ser siempre menos la primitiva en A. Entonces fíjense que si uno ve el encabezado del circuito, parece todo muy sencillo, ¿no? ¿Qué es esto? Es esto de acá. El encabezado del circuito, de alguna manera, oculta la complejidad de toda la discusión que hemos tenido. Porque si uno ve el encabezado del circuito y dice, bueno, en verdad, no tengo que volverme loco, entre comillas, buscando cuál es la constante o del conjunto infinito de primitiva, cuál es la función, jugando con la constante. Directamente encuentro una primitiva, cualquiera, y digo que la función integral va a ser la primitiva en x menos esa primitiva que encontré evaluada en el extremo inferior de integración. Es decir, un poco la síntesis del circuito. La tranquilidad que tengo, que todo eso vale, porque he aprendido el circuito y he aprendido cómo funcionan los teoremas y he aprendido por qué todo eso es consistente. ¿Está bien? Pero desde el punto de vista empírico, directamente uno va a tomar, o desde el punto de vista práctico, perdón, va a tomar una función problema, es decir, cuál es la integral entre A y B, bueno, una primitiva cualquiera que encuentre, evaluada en B, menos la primitiva S evaluada en A. No me voy a hacer toda esa reflexión si es la primitiva o no es la primitiva, no hace falta, porque en este procedimiento las cosas se simplifican para que funcione. Obviamente, eso funciona porque ustedes han aprendido bien todo, están tranquilos que así es, y todo es suficientemente consistente, valga la repetición, para que la cosa funcione. Es decir, tengo teorema 1, tengo teorema 2, y tengo esa relación entre el cálculo diferencial integral bien aprendida, y nada de esto me confunde, toda la mente no me confunden, porque conozco qué papel juega cada cosa en este proceso. Probablemente hoy, para ustedes, la cosa más o menos está sentada, pero van a ver que cuando entremos a discutir pequeños problemitas de la vida real, más o menos digo, pequeños problemitas de la vida real, las señales de alarma van a empezar a explotar todo el tiempo a medida que cambiemos algunos pequeños nombres. Pero para la tranquilidad de todos y todas, lo vamos a hacerlo con el debido cuidado para que esto termine de aprenderse bien. ¿Está? Bueno, acá terminamos este circuito. Esperen un rato, nos queda un ratito. Que venía, quiero una cosita. Y con ese circuito, y el concepto de integral indefinida que veíamos antes, uno va a empezar a alivianar y hacer más rápido todo el razonamiento. ¿Cuál es el papel que juega el concepto de integral indefinida sobre este circuito? Es que el concepto de integral indefinida, en verdad, ¿qué me devuelve siempre? Me va a devolver un bagaje de funciones posibles dentro de las cuales uno va a rescatar cuál es la que me da la integral indefinida, definida del caso. ¿Qué quiero decir? Que esto puede arrancar algo así. Supónganse que tenemos que integrar o que queremos encontrar una expresión genérica, sería un poco la perspectiva más abstracta del problema, queremos encontrar una expresión genérica para el cálculo de la integral de 1 sobre x en cualquier intervalo que yo quiera. ¿Está bien? Quiero independizarme del intervalo de integración. Quiero encontrar una expresión para calcular la integral de 1 sobre x en cualquier lugar. ¿Está bien? Eso hace que todo lo que aprendimos no es que carezca de sentido, sino que tengamos que flexibilizarlo un poco y asistirnos un poco más del concepto de integral indefinida. Porque la integral indefinida me va a devolver un conjunto de primitivas que cualquiera de esas me va a permitir calcular la integral de 1 sobre x. Lo que después tenemos que hacer
tendremos que hacer es, bueno, ¿dónde quiere usted calcular la integral de 1 sobre x? Y en función de eso, tomar ese conjunto de primitivas y ver cuál me sirve para calcular la integral de 1 sobre x en determinado intervalo. ¿Cómo opera eso? Bueno, vamos a pensarlo acá en este ejemplito abstracto. Si uno va a la tabla de primitiva, pues ya no podemos por prueba y error encontrar la integral de 1 porque se nos queman un poco los papeles, es más difícil, bueno, se va a dar cuenta que la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. ¿Es cierto eso? Y si yo tomo el logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿cuál es su derivada? ¿No es 1 sobre x? O sea, tiene que seguir valiendo todo lo que discutimos, ¿no? Si yo tomo esta es la función, esta es la primitiva, ¿no? O sea que esta primitiva de acá, este conjunto, si yo lo derivo, tengo que generar 1 sobre x, ¿no? ¿Está bien? Sí, todo eso sigue valiendo. Y 1 sobre x, ¿cuánto perdón, y la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿cuánto vale? La derivada del logaritmo natural de x más c, ¿cuánto vale? ¿Cómo derivan el logaritmo de x natural? ¿Eh? Bueno, entonces está bien. ¿Por qué tanta sorpresa y preocupación? Es diferente a esto, porque parece, si yo quiero integrar x diferencial de x, ¿cuál es la integral indefinida de esto? El conjunto de primitivas. X al cuadrado sobre 2 más c, ¿no? ¿Por qué x al cuadrado sobre 2 más c? Y porque si yo derivo esto, ¿qué genero? ¿Qué encuentro? Regenero la función original. Bueno, lo que vale para la x va a valer para la 1 sobre x en un intervalo genérico de integración, siempre y cuando vayamos a integrar esa función, todas las propiedades o todos los resultados, todas las hipótesis y los teoremas que están jugando detrás de esto valgan, que es un poco lo que estamos discutiendo en estos tres ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué le pasa a 1 sobre x? Ahí está el dibujito, ¿no? Pero bueno, ya conocen a 1 sobre x. Tiene un problemita grave, que en 0 tiene un salto de discontinuidad de tipo infinito. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Pero si yo puedo perfectamente integrar entre 1 y e, ¿no? Que es lo que propone el primer ejemplo. Para encontrar la integral definida entre 1 y e de 1 sobre x diferencial x, basta con encontrar cualquier primitiva de esa función de 1 sobre x y evaluarla, como dice Barrow, entre 1 y e. Entonces, ¿qué hago? Bueno, de todas estas primitivas me quedo con lo sencillita. Pero me podría haber quedado con el logaritmo de x más 1, con el logaritmo de x más 5, que vale igual. ¿Por qué? Porque si yo evalúo logaritmo de x entre 1 y e, es la diferencia entre el logaritmo natural de e menos el logaritmo natural de 1. Pero supónganse que algún rebuscado, se hubiese quedado con esta, con esa primitiva, con el logaritmo natural de x más 5. ¿Va a valer igual la regla de Barrow? Obviamente, porque lo que voy a hacer acá es calcular logaritmo del valor absoluto de x más 5 entre 1 y e, ¿no? Me quedo con esta primitiva. Cuando aplico esa primitiva, ¿qué va a quedar? El logaritmo de e más 5 menos el logaritmo de 1 menos 5. Se va a simplificar siempre lo que le agregue, el pedazo que le agregue, ¿se dan cuenta? Entonces siempre va a ser lo mismo. Es consistente la regla de Barrow con cualquier primitiva que ustedes quieran elegir. ¿Está? Siempre va a salvarse ese detalle. Bueno, y ahí puedo calcular fácilmente entonces la integral definida entre 1 y x de 1 sobre x diferencial x, que me da 1. ¿Está bien? Ese 1, como es una integral definida y la función se define positiva, admite una interpretación geométrica, que es este área de acá, ¿no? Es el área de esta figura. Admitirá una interpretación física si el problema refiere a una velocidad. Y admite ninguna interpretación si el problema es un problema abstracto, porque puedo resolverlo igual, me da 1.
no tendrá ninguna interpretación si eso no significa nada. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo resolvimos el problema acá integral? Un poco sutilmente diferente de como lo veníamos pensando antes, porque tomamos una función cualquiera, sin definir intervalo de integración, ¿no? Y lo que hice fue encontrar el conjunto de primitivas, ¿no? Que es logaritmo de x más c, y con ese conjunto de primitivas luego ir a buscar algún intervalo de integración de interés, en este caso entre 1 y e. Con esa primitiva, evaluada entre 1 y e usando barro, pude encontrar la integral definida que me pedían. Pero partí de una integral indefinida. ¿Cuándo se transformó en integral definida? Cuando puse A y B, exactamente. Parto de una integral indefinida, concepto abstracto, conjunto infinito de funciones posibles, y se transforma en definida cuando alguien fija los extremos. Se transforma en definida cuando el problema pasa de abstracto a práctico. ¿Está? Bien. Cuando quiero hacer lo mismo entre menos y menos 1 no hay problema, ¿no? Ahora, entre menos e y menos 1, ¿el problema va a admitir una interpretación geométrica? No, porque la figura tiene un contorno curvo negativo. ¿Va a admitir interpretación física? Seguramente sí, si es una velocidad. Va a tener un sentido ese valor negativo. ¿Qué va a significar el valor negativo si el problema es una velocidad? Si el problema fuese una velocidad que está midiendo la tasa de crecimiento de bacterias, si el valor es negativo, la integral definida, ¿qué les está diciendo? ¿Que decrece quién? No se olviden de lo que empieza, que el cambio total es negativo, no le erren nunca y después piensan qué significa que el cambio total es negativo. Pero la integral definida está midiendo el cambio total de un proceso. Si el cambio total es negativo, ¿qué quiere decir en ese caso ese proceso? Que la cantidad de bacterias al final es más grande que la cantidad de bacterias al principio. Para que esté negativo, ¿no? No, al revés. Que la cantidad de bacterias del principio es más chica que la cantidad de bacterias al final. Que también es lo mismo que dije, está mal también. ¿Cómo tiene que ser? Que la cantidad de bacterias al final sea, como, sea menor que la cantidad de bacterias al principio. Por ejemplo, en ese caso. ¿Está bien? Eso se condice bien con una velocidad negativa que estamos viendo ahí, ¿no? Está bien, tiene sentido. Ahora, que el cambio total sea negativo, ¿quiere decir que el proceso se caracteriza por tener una velocidad negativa siempre? No, porque pueden combinarse distintos regímenes de velocidades que en el global te dé negativo, pero en algunos momentos sea positivo. Bueno, es una discusión de propiedades de integral que después la retomaremos. Bueno, pero en este caso teníamos una interpretación, ¿cómo se llama? Física. Ahora, si quisiéramos integrar entre menos 1 y e, no se puede. No se puede porque no se puede aplicar, pero no es que no se pueda aplicar Barrow. Eso es una consecuencia de un problema mucho más grave. ¿Cuál es el problema mucho más grave? Que esa función entre menos 1 y e no es integrable. Por lo tanto, no aplica teorema fundamental número 1, no aplica teorema fundamental número 2. No puedo construir el circuito íntegro diferencial y no puedo llevar adelante el proceso de integración. No puedo llevar adelante el proceso de integración. Ahora, esta pregunta es más fina, piénsala bien, por favor. Que no pueda llevar adelante el proceso de integración, ¿significa que la función no es integrable? Piénselo bien. Es casi es medio tautológica la pregunta, pero piénselo bien. Que no pueda llevar adelante el proceso de integración, ¿significa que la función no es integrable? No, significa que en ese intervalo no se puede. Muy bien. No, no está bien, perdón. Dijo el compañero que significa que en ese intervalo no se puede realizar el proceso de integración. No, porque lo que yo estoy preguntando es lo siguiente. Que no se puede realizar el proceso de integración, ¿significa que la función no es integrable? Obviamente eso refiere siempre a un intervalo. Porque uno va a decir si la función es integrable en un intervalo, así se define. Uno analiza la función si es integrable en reales. Siempre acuérdense, definición de función integrable, sea una función continua en un intervalo determinado. Entonces repito, que no pueda realizarse el proceso de integración, ¿significa que la función, como dije, no es integrable? Sí. Y sí.
Si la función es integrable, puede realizarse el proceso de integración. Ahora, todos cayeron en la trampa, imagino, no siempre ese proceso de integración se puede sintetizar o deviene una función primitiva que lo pueda calcular en forma exacta. Esa es la otra parte de la pregunta. E a la menos t al cuadrado. No siempre ese proceso de integración cae o se sintetiza en una función primitiva que lo pueda llevar adelante en forma exacta. En este caso, la función 1 sobre x no es integrable, pero no es integrable ¿dónde? Entre -1 y e. Porque en otros lugares es integrable. Porque en los otros lugares que es integrable es continua. Y si es continua es integrable. ¿Está bien? Es consistente todo lo que estamos discutiendo, pero hay que tener el cuidado debido del caso. Cuando uno define función integrable, tiene que decir dónde. ¿Por qué? ¿Y dónde aparece esa complejidad del dónde? Con la idea de integral indefinida. Porque la integral indefinida siempre me va a devolver una ley, o en general me va a devolver una ley matemática, o un conjunto de leyes posibles, pero que no aplican en cualquier lugar. Ese dónde aplican define si la función es integrable o no. O sea, la función 1 sobre x es integrable, y esta es la pregunta del milenio. La función 1 sobre x integrable, ¿usted qué tiene que decir? Una pregunta tiene que responder usted. La función 1 sobre x integrable, ¿dónde? Claro, ¿dónde es integrable? ¿Dónde quiere integrar usted, señor? Esa es la pregunta de usted. Integrar entre 1 y e sí es integrable. Y te puedo encontrar fácilmente cuál es la ley. La otra pregunta sería, ¿la función 1 sobre x admite primitiva? ¿Admite integral indefinida? ¿La función 1 sobre x admite integral indefinida? Y sí, ahí está. Acá se ve claramente, hace un rato, hace 10 minutos estamos con la integral indefinida de la 1 sobre x. Ahora, ¿que admite integral indefinida implica que es integrable? ¿Cuál es la pregunta de ustedes? ¿Dónde? O sea, que admite integral indefinida no significa que es integrable siempre en cualquier lugar, sí. Exactamente, uno puede definir un dominio de integrabilidad asociada a esa integral indefinida. De tal manera que esa integral definida sea siempre integrable en ese dominio. En este caso va a ser, lo que pasa es que en este caso, complicado. Sí, pero es complicado porque como tiene un salto de infinito, ahí en el cero tiene un problema que lo vamos a resolver de otra manera. Porque aquí hay un problema bravo, porque ¿cómo defino un dominio de integrabilidad para esta función? En forma exacta. Si yo saco, no puedo decir los reales menos el cero. Porque a medida que me acerco al cero por derecha e izquierda, nunca puedo agarrar a la función. Entonces, ¿hasta dónde vas a ir? Se me va infinito. Este salto de discontinuidad infinita es un problema. Pero bueno, es la más complicada esta. No nos preocupemos tanto por ahora. Ya vamos a encontrar la vuelta a ese asunto. De hecho, hay una herramienta muy concreta para resolver ese problema. Pero lo que yo quería enfatizar y destacar antes de irnos, que es justamente lo que pone en manifiesto todo esto que estamos discutiendo, que tiene que ver con las confusiones del concepto y de los términos asociados. La función 1 sobre x, tiene una integral indefinida asociada. Claramente, logaritmo del valor absoluto de x más c. Lo cual no implica que sea integrable en todos los reales. ¿Se dan cuenta? O sea, que una función admite integral indefinida no implica que sea integrable. Y esa es la aparente contradicción, o la aparente paradoja. Que una función admite integral indefinida, fíjense, no implica que sea integrable. Esa es una muy buena proposición para verdadero y falso del examen, así que acuérdense. Sea f una función que admite integral indefinida, ¿es f integrable? ¿Qué tendrían que decir ustedes? O sea, van a poner falso, pero la pregunta que corregiría el asunto sería ¿dónde está pidiendo usted? Donde quiera evaluar usted, o el que quiera evaluar, sí. Claro, sería integral en R. Si no aclaro nada, estaría mal. Y acá tengo un ejemplito de cajón. Así como tiene E a la menos X al cuadrado para otro tipo de preguntas, esta es para ese tipo de preguntas. Porque admite integral indefinida, pero no es integrable en todos reales, claramente. Va a ser integrable donde sea integrable. Parece una redundancia, pero no una redundancia. Una función integrable donde se define continua o seccionalmente continua con salto de discontinuidad finito. Bueno, seguimos mañana, chicos, chicas. Hasta mañana, chicos, allá. Chao, profe, hasta mañana. Chao. Adiós. Adiós.